Imaginen un lugar donde cada palmo de tierra está impregnado de la historia de acuerdos y tratos secretos, donde las tormentas no solo rugen en el océano, sino también en las negociaciones, donde enemigos se sentaban a la misma mesa porque, de otro modo, habrían acabado congelados juntos. Alaska, severa, helada y al mismo tiempo sorprendentemente cálida con quienes saben llegar a un acuerdo. Aquí se resolvieron disputas sobre fronteras, oro, pesca e incluso sobre el futuro de naciones enteras. Y ahora, en el año 2025, los líderes de América y Rusia han vuelto a llegar hasta aquí. ¿Qué disputan esta vez? ¿Y cómo terminará todo? Quédense hasta el final. Chhatrapati. En el mapa, Alaska parece un confín salvaje, pero si se observa con atención, no es solo el extremo de América. Es el lugar donde termina un continente y comienza otro, donde el frío océano Pacífico se encuentra con el gélido océano Ártico, donde apenas 2,5 millas de agua separan a Estados Unidos de Rusia. Aquí la frontera no es una línea en el papel, sino algo vivo y cambiante, como el propio hielo. Los vientos implacables borran las huellas, y hasta los cartógrafos más experimentados del pasado se rompían la cabeza. ¿Dónde trazar la división? Cuando en 1867 Rusia vendió Alaska a Estados Unidos por $7,200,000, muchos, en ambos países, no comprendían del todo qué habían comprado o vendido. La prensa hablaba de un estéril desierto helado. Pero incluso entonces los estrategas militares veían en esta tierra un puente y una barrera entre dos mundos. Los mapas eran imprecisos, y la descripción de la frontera en el tratado se basaba en cordilleras y ríos que, en invierno, desaparecían bajo la nieve. Eso preparaba el terreno para futuras disputas. Uno de esos conflictos estalló décadas después, con el inicio de la fiebre del oro. Pero antes de eso hubo discretas, casi invisibles misiones diplomáticas en las que se decidía a quién pertenecería tal o cual peñasco en el estrecho, o el pequeño islote donde en verano descansaban las focas. El funcionario estadounidense Henry Blackwell escribió a su esposa en 1872: «Vi a 2 rusos y a 2 de nuestros oficiales parados sobre el hielo, discutiendo de quién era ese témpano. Reímos, pero sabíamos que mañana ahí podría levantarse un fuerte». Aquí, en la frontera, el compromiso no era una debilidad, sino una condición para sobrevivir. En invierno las tormentas podían arrastrar los barcos a aguas ajenas, y la falta de un acuerdo amenazaba con terminar en disparos. Por eso desde el principio Alaska fue escenario no solo de juegos militares, sino también diplomáticos. En el silencio de la tundra cada pacto era como una bocanada de aire. Incluso en los años en que Washington y San Petersburgo se miraban con desconfianza, aquí encontraban un lenguaje común, a veces en la mesa de negociaciones, otras directamente en las cubiertas de los barcos, meciéndose en aguas heladas. Pocos saben que ya a finales del siglo XIX existía una norma no escrita. Un barco en apuros en estas aguas debía ser rescatado sin importar su bandera. Era una regla tácita que se respetaba incluso en tiempos de frialdad política. Alaska enseñó a los líderes de ambos países que el fin del mundo no era un lugar para demostrar fuerza. Aquí es más fuerte quien sabe ceder para seguir vivo. Y ese espíritu de compromiso, templado en tormentas y heladas, se convirtió en la base sobre la que se construirían futuros acuerdos, sobre el oro, la pesca, las fronteras e incluso alianzas militares. Pero todo comenzó aquí, entre hielos, nieblas y vientos, donde la línea entre Oriente y Occidente era apenas una fina grieta en el hielo. A finales del siglo XIX, Alaska dejó de ser solo un rincón deshabitado en el mapa. Los rumores de oro en Klondike, en lo profundo del Yukón canadiense pero cerca de los puertos de Alaska, se extendieron más rápido que el viento de tormenta por los estrechos, y pronto miles de hombres y mujeres asaltaban Skagway y Daya, esperando que tras el siguiente paso montañoso les aguardara la riqueza. Durante 18 meses, la fiebre del oro borró todas las nociones previas sobre la frontera. Los puertos estadounidenses se convirtieron en puertas de entrada a Canadá. Los funcionarios canadienses levantaban puestos aduaneros en plena montaña, y entre ellos se movían decenas de intermediarios, contrabandistas y aventureros. Un episodio poco conocido ocurrió en el invierno de 1897. El capitán estadounidense Edward Pierce llevó su trineo de perros por el paso Chilkoot con mercancías para los buscadores. Una patrulla canadiense lo detuvo y le exigió un arancel. Pierce respondió: «Pagaré, si me alcanzan». Azuzó la jauría y, en 1 hora, ya estaba en el Valle de Alaska. La historia corrió por los periódicos, pero en los pasillos solo avivó las disputas sobre dónde y cómo debía trazarse la frontera. El dinero corría como un río, pero con él también crecían los conflictos.
Estados Unidos y Canadá, entonces bajo el ala del Reino Unido, se vieron obligados a sentarse a negociar. Y no solo se trataba de aranceles, había que decidir quién garantizaba la seguridad en esas tierras inhóspitas. En Skagway operaban bandas como la famosa pandilla de Soapy Smith, que robaban por igual a canadienses y estadounidenses. Para frenar el caos, se firmaron varios acuerdos no oficiales. Los alguaciles estadounidenses obtenían derecho a perseguir delincuentes más allá de la línea fronteriza, si sus colegas canadienses hacían lo mismo en sentido contrario. Era un caso raro de confianza mutua, nacida no de diplomáticos, sino de la propia necesidad. En esos mismos años surgieron las primeras rutas comerciales internacionales, a través de Alaska. Barcos desde San Francisco traían alimentos y herramientas que en los campamentos canadienses costaban 5 veces más. Los buscadores canadienses llevaban el oro a los bancos de Alaska porque allí la comisión era menor. Con el oro llegaron también los primeros compromisos económicos serios. Comerciantes de ambos países acordaban intercambios. Los estadounidenses entregaban harina y azúcar, los canadienses pieles y piedras preciosas. A veces los tratos se cerraban en plena montaña, en la nieve, a la luz de una lámpara de queroseno. Curiosamente, en este periodo aparecieron en Alaska los primeros árbitros internacionales. No eran políticos ni jueces, sino ancianos respetados, antiguos balleneros, cazadores o misioneros, que ayudaban a resolver disputas entre personas de distintas nacionalidades. Su palabra valía aquí más que un sello en un papel. La fiebre del oro terminó tan repentinamente como empezó, pero dejó algo esencial, la certeza de que en Alaska no se puede sobrevivir solo, y que incluso los buscadores más codiciosos al final se sientan juntos alrededor de una fogata si quieren regresar con vida a casa. En verano, en el mar de Bering, el sol casi no se pone y parece que el tiempo aquí se estira. Pero para los pescadores no es romanticismo, es una carrera. Cada minuto extra en faena puede significar toneladas de captura o redes vacías. Aquí se pesca bacalao, halibut, cangrejo, pero durante siglos el trofeo principal ha sido el salmón, el rey de las aguas del norte. A principios del siglo XX, los pescadores estadounidenses y rusos se encontraban cada vez más en los mismos lugares. Las líneas en el mapa no significaban nada cuando se trataba de bancos de peces que migraban libremente, sin conocer fronteras. Comenzaron los primeros choques. Primero gritos y amenazas desde las cubiertas, después redes cortadas, a veces disparos de advertencia al aire. Pocos recuerdan que en 1923 ocurrió uno de los primeros incidentes importantes. El arrastrero soviético Krasny Razvet se adentró demasiado hacia el este, en una zona que Estados Unidos consideraba suya. Una patrullera estadounidense se acercó exigiendo el fin de la pesca. En lugar de conflicto, los capitanes intercambiaron gestos, y media hora después estaban sentados en la misma cabina compartiendo una sopa casera de salmón fresco. A partir de ese momento, la regla del salmón se convirtió en una ley no escrita. Si los pescadores se encuentran en el mar, primero se invitan a comer y luego discuten las fronteras. Sin embargo, en los años 50, en plena Guerra Fría, la situación se tensó. Estados Unidos comenzó a proteger activamente sus aguas de pesca, y la URSS envió aquí flotas enteras. A veces las intercepciones terminaban en protestas diplomáticas, otras en silenciosos compromisos. Hay una historia que rara vez se cuenta oficialmente. En el verano de 1958, la patrullera estadounidense Sea Guard detuvo a un barco soviético con una enorme captura. Según las normas, el pescado debía ser confiscado. Pero una tormenta que se acercaba desde el norte amenazaba con hundir a ambas tripulaciones. En lugar de arresto, los estadounidenses ayudaron a los soviéticos a reparar el motor y los escoltaron hasta la frontera. A cambio, los marineros soviéticos entregaron la mitad de la captura. Este episodio no salió en los periódicos, pero entre los pescadores se transmitía como ejemplo de que el mar siempre es más fuerte que la política. En los años 70 comenzó la verdadera diplomacia del pescado. Estados Unidos, la URSS, Canadá y Japón firmaban acuerdos temporales para repartir zonas de pesca. Las infracciones seguían ocurriendo, pero cada vez más se resolvían mediante negociaciones y no con confiscaciones o arrestos. Es interesante que los Aleutas y Yupik locales jugaran un papel de mediadores en estas negociaciones. Eran conocidos y respetados por ambas partes. Podían transmitir un mensaje, ayudar con la traducción o simplemente advertir que hoy los estadounidenses están nerviosos en tal bahía. A finales de siglo, los acuerdos improvisados fueron sustituidos por convenios oficiales de protección conjunta de los recursos.
pero incluso estos a menudo nacían no en despachos, sino en las bodegas de los barcos pesqueros, impregnadas de olor a diésel, sal y captura fresca. Alaska volvió a demostrar que aquí un acuerdo no es una formalidad, sino una cuestión de supervivencia, y que incluso en aguas heladas, donde las fronteras son difusas, el compromiso siempre se encuentra. Porque mañana una tormenta puede empujarte a la costa de aquel con quien ayer discutías. Cuando el mundo ardía en la Segunda Guerra Mundial, Alaska dejó de ser de repente una periferia tranquila. Se convirtió en un eslabón de la cadena que unía Washington y Moscú. Aquí comenzaba uno de los proyectos más grandes y menos conocidos de la época, el Lend-Lease. A través de la llamada Ruta Aérea de Alaska, miles de aviones y toneladas de carga viajaban desde las fábricas de Estados Unidos hasta Fairbanks y luego, cruzando el estrecho de Bering, hacia Siberia. Era un trayecto peligroso, extenuante y casi siempre mortalmente frío. Los pilotos lo llamaban el camino al vacío blanco. En 1942, cuando las tropas japonesas ocuparon 2 islas aleutianas, la tensión alcanzó su punto máximo. Militares estadounidenses y soviéticos, que poco antes habían sido adversarios políticos, trabajaban aquí codo con codo. Juntos construían pistas de aterrizaje en condiciones en las que el hormigón se agrietaba por el frío y las herramientas se pegaban a las manos. Hay una historia que rara vez aparece en los libros. El piloto soviético Alexander Gromov, ferriando una Iracobra por la ruta del Lend-Lease, se topó con una ventisca y aterrizó en una base estadounidense. Según el protocolo, debía esperar a un convoy, pero el mecánico estadounidense Thomas Reed le propuso: «Lo arreglamos ahora, antes de que la tormenta empeore». Trabajaron hombro con hombro, intercambiando frases cortas con gestos y mímica. No había intérpretes. 2 horas después, el avión estaba en el aire otra vez. Más tarde, Gromov recordaría: «Esa noche entendí que las fronteras son líneas en un mapa, no en el corazón». En Fairbanks, el principal punto de transferencia, la vida era intensa. En los barracones se mezclaban soldados estadounidenses, soviéticos y canadienses. Olía a queroseno, lana mojada y café. Se intercambiaban no solo bienes, sino historias, sobre las familias, los hogares y una guerra que para cada uno era distinta. Poco conocido es también que en Alaska surgió por primera vez un Estado Mayor conjunto entre estadounidenses y soviéticos, donde oficiales de ambos países se sentaban a la misma mesa. Allí decidían qué cargas enviar primero: municiones, medicinas o alimentos. A veces las discusiones subían de tono, pero siempre terminaban en un compromiso. Incluso cuando en Europa se libraban combates encarnizados, Alaska seguía siendo un lugar donde los aliados podían hablar con calma. Quizá el clima severo y el peligro de las rutas comunes borraban las palabras de sobra. Aquí nadie podía darse el lujo de la desconfianza. Si no ayudabas a tu compañero, él no podría ayudarte a ti. Al final de la guerra, más de 8.000 aviones y cientos de miles de toneladas de carga habían pasado por Alaska, y cada uno de esos vuelos fue un pequeño compromiso con la naturaleza, la política y el tiempo. Décadas después, los veteranos del Lend-Lease, tanto estadounidenses como soviéticos, repetían lo mismo. Alaska fue un puente no solo entre continentes, sino entre personas que, de otro modo, nunca se habrían estrechado la mano. En el siglo XXI, Alaska dejó de ser solo un remoto y áspero confín del mapa. Este lugar se convirtió en un escenario donde se cruzan los intereses no solo de 2 países, sino de todo el mundo. Aquí, entre montañas y hielos, ya se habían resuelto disputas sobre fronteras, oro, pesca e incluso sobre la salvación de animales en peligro de extinción. Pero ahora, en el año 2025, a esta costa ha llegado una cuestión de la que depende el futuro de Europa. Y quizá de todo el orden global. Anchorage se convirtió en el lugar de encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin, oficialmente para discutir rutas árticas y cuotas pesqueras, pero todos sabían que aquello era una fachada. El verdadero objetivo de las negociaciones era la guerra en Ucrania, prolongada y con la amenaza de transformarse en un conflicto que iría mucho más allá de los límites de la región. La elección de Alaska no fue casual. Es una tierra donde la historia conoce ejemplos en los que enemigos se convirtieron en socios por pura supervivencia. Aquí, en las frías aguas del mar de Bering, marineros estadounidenses rescataron a marineros soviéticos durante una tormenta. Aquí, durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados se transfirieron aviones a través de cielos helados, y aquí mismo, en tiempos de la Guerra Fría, encontraron maneras de apartarse sin disparar un solo tiro. En los días de la reunión, la ciudad vivía en un silencio extraño. Calles cerradas, en el aire el olor del combustible de los helicópteros. En las noticias, pronósticos contradictorios. Algunos decían que Alaska sería el inicio de un proceso de paz.
Otros aseguraban que no era más que una sesión fotográfica antes de un nuevo ciclo de escalada. Hay un detalle que casi ningún periodista notó. Antes de comenzar las negociaciones, ambas delegaciones se dirigieron a un monumento en el puerto, dedicado a los pilotos y marineros caídos durante el Lend-Lease. La nieve caía por igual sobre los hombros de estadounidenses y rusos, y durante unos segundos ambos líderes permanecieron en silencio, mirando la bahía. Parecía un intercambio mudo, un recordatorio de que, en otro tiempo, sus países se salvaron mutuamente. A puerta cerrada las discusiones fueron duras. La cuestión ucraniana se convirtió en el núcleo de todo el diálogo. Según las filtraciones, se habló de un alto el fuego, de posibles zonas desmilitarizadas y de garantías de seguridad. La parte estadounidense insistía en la retirada de las tropas, la rusa en consolidar ciertos territorios bajo control de Moscú. Ninguna de las posiciones era nueva, pero la mera reunión en esta tierra recordaba la fuerza del símbolo. En bares y cafeterías de Anchorage, las discusiones eran tan encendidas como en la mesa de negociación. Viejos pescadores decían, si pueden sentarse juntos aquí en el fin del mundo, tal vez puedan hacerlo también en Europa. Otros solo negaban con la cabeza. Alaska siempre ha dado un respiro, pero nunca ha detenido la tormenta para siempre. Y ahí está toda la esencia. Alaska no es solo un lugar en el mapa, es una prueba para los líderes. Aquí, el compromiso no es un gesto de buena voluntad, sino la condición para seguir con vida. Y si ni siquiera aquí logran encontrar un lenguaje común sobre Ucrania, entonces el mundo está al borde de una guerra mucho más fría que aquella que alguna vez ya rugió sobre este estrecho.